Hola amigos, fíjense qué interesante es el desafío número 123. Tenemos una ecuación exponencial muy interesante. Como siempre, puedes solucionarla en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para solucionar esto de aquí. Lo que tenemos que hacer, pues como siempre cuando tenemos una clase de estos ejercicios de ecuaciones exponenciales, es conseguir una simetría en ambos lados de la igualdad. Bueno, por aquí tenemos la x, tenemos una raíz cuadrada de x. Y vamos a ver por aquí la raíz cuadrada de x a qué equivale. Como sabemos, pues eso se puede convertir en una potencia, ¿no? Tenemos la x, va a estar elevado a un exponente que va a ser una fracción. Entonces en el numerador va el exponente que tenga el radicando, que en este caso no hay, pero se sobreentiende que hay un 1. Entonces aquí va a ir 1. Y en el denominador va el índice de la raíz, que como es cuadrada, es 2. Entonces, la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. Vamos a hacer ese cambio aquí. Vamos a tener entonces x elevado a la x, y esta x a la 1 medio. Y este 1 medio va a estar multiplicándose por esta raíz cuadrada de 2. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos por acá. Por acá nosotros podemos racionalizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo racionalizamos? Pues vamos a multiplicar y a dividir por la raíz de 2. ¿Se dan cuenta? Racionalizamos, entonces la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 es 2. Y en el numerador voy a tener la raíz cuadrada de 2. Ya racionalizamos y ahora tenemos la raíz en el numerador. Ahora vamos a continuar por aquí. Tenemos x elevado a la x. Y esta x pues está elevado a este número. Como estamos multiplicando, pues simplemente obtenemos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien. Y fíjense, este número de aquí, que es el exponente, es igual a este número de acá. Por aquí ya vamos teniendo pues la idea de cómo solucionarlo. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos un artificio matemático. El artificio es elevar esto de aquí a la 2 sobre la raíz cuadrada de 2 y multiplicado por la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Fíjense, al multiplicar por todo esto no he hecho nada, porque fíjense, este número se simplifica con este número y este número también con este número. Entonces todo este exponente vale 1. Entonces pues podemos realizar esta clase de artificios. Vamos a continuar por acá. Tenemos x elevado a la x y esto elevado a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien, igual. Por aquí vamos a ver, tenemos aquí una potencia de potencias. Como esto se está multiplicando, podemos poner aquí un paréntesis con toda seguridad. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos de nuevo la raíz cuadrada de 2 como la teníamos aquí, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y aquí también tengo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por lo tanto, puedo volver a repetir lo que hice aquí. Entonces, puedo elevar esto de aquí a la 2 sobre la raíz cuadrada de 2 y multiplicar por la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien, repetí el proceso que hice aquí. Y volvemos a poner entre paréntesis esto de aquí. Fíjense, fascinante. Ya hemos encontrado pues la simetría, no necesitamos de otro paso. Vamos a borrar esto de aquí. Fíjense, x tiene el valor de todo esto de aquí. Porque fíjense, este paréntesis grande es lo que vale esta x de aquí. Este paréntesis de aquí es idéntico a lo que tenemos acá. Por lo tanto, la x debe valer lo mismo, ¿no? Entonces aquí vale esta x, vale esto. Y esta x vale lo mismo, ¿no? Y esto está elevado a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y aquí también tengo elevado a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por lo tanto, pues la solución es que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y esto elevado a la 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Muy bien, perfecto. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.